Andrea Lucrecia Vázquez, de la militancia territorial a la intendencia de Lavalle. Hay historias políticas que comienzan el día en que una persona gana una elección y hay otras que empiezan mucho antes, cuando todavía no existen cargos, oficinas ni discursos de campaña. La historia de Andrea Lucrecia Vázquez, exintendenta y actual concejal de Lavalle, Corrientes, pertenece a esa segunda clase. Su recorrido político puede entenderse mejor si uno empieza varios años antes de aquella elección que la llevó a ocupar el principal cargo del municipio, porque antes de ser concejal, antes de ser intendenta y antes de convertirse en una de las figuras políticas más reconocidas de Lavalle, Andrea conoció la realidad de muchas familias desde otro lugar, caminando el territorio, escuchando necesidades y tratando de transformar esos problemas en gestiones concretas. 2008. El comienzo del trabajo territorial. Según el propio testimonio de Andrea, su experiencia como promotora territorial comenzó alrededor de 2008, vinculada al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Alicia Kirchner. Era una época en la que los promotores territoriales recorrían diferentes lugares del país, recibían capacitaciones y trabajaban en contacto directo con comunidades y familias que atravesaban situaciones de vulnerabilidad. Andrea recuerda que parte de su tarea consistía en realizar diagnósticos socioeconómicos del territorio. No se trataba simplemente de llegar a un barrio y preguntar qué necesitaba la gente. Había que conocer la realidad de cada sector, identificar las situaciones de mayor vulnerabilidad y reunir información de los grupos familiares para poder iniciar diferentes gestiones. En sus propias palabras, elaboraba carpetas de los núcleos familiares y diagnósticos que permitieran comenzar a gestionar lo que se denominaba ayuda urgente y módulos habitacionales. También participaba en gestiones relacionadas con uniformes, delantales y útiles escolares. Era un trabajo que exigía recorrer, observar, escuchar y conocer de cerca las necesidades de cada familia. Y esa experiencia sería importante para todo lo que vendría después. Porque una cosa es hablar de pobreza, vulnerabilidad o necesidades sociales desde un escritorio, y otra muy distinta es conocer esas situaciones porque se estuvo personalmente frente a las familias. El territorio como escuela política. Con el paso del tiempo, aquella experiencia territorial se convirtió también en una verdadera escuela política. Andrea aprendió a realizar diagnósticos, a armar proyectos, a gestionar recursos y fundamentalmente a relacionarse con personas que necesitaban respuestas concretas. Entre las tareas que recuerda aparece también la difusión y acompañamiento de programas sociales. Uno de ellos fue la Asignación Universal por Hijo, cuya implementación comenzó en 2009. Andrea recuerda haber participado en el proceso de difusión e inscripción para que las familias pudieran acceder al beneficio. Para muchos vecinos, ese tipo de trámite significaba una enorme dificultad. No siempre se conocían los requisitos, no siempre se sabía dónde acudir, y muchas familias necesitaban que alguien las orientara. Ahí aparecía nuevamente el trabajo territorial, agricultura familiar, producir para comer y también para vender. Otra parte de aquella experiencia estuvo vinculada a la agricultura familiar. Andrea recuerda proyectos destinados a que las familias pudieran producir sus propios alimentos. Se construían huertas y gallineros. Se entregaban pollitos, tanto ponedoras como parrilleros, además de insumos. Pero el objetivo no terminaba en la entrega de materiales. También había capacitación. Se buscaba que las familias aprendieran a producir, cuidar los animales, mantener condiciones adecuadas para el consumo y, cuando fuera posible, comercializar parte de lo producido. La idea era sencilla pero profunda: que una familia pudiera producir alimentos para consumir y al mismo tiempo generar una pequeña fuente de ingresos. Para Andrea, aquella etapa fue una experiencia muy importante. También recuerda con especial valoración el trabajo realizado alrededor del monotributo social, herramienta que permitió a muchas personas comenzar a formalizar pequeñas actividades económicas. Todo aquello iba formando una experiencia que después llevaría a la política local, la militancia y el liderazgo. Pero la política no apareció de la nada. Andrea creció en un ambiente donde la militancia política también estaba presente.
En su entorno familiar hubo personas vinculadas al peronismo y a la militancia juvenil, y desde muy joven, según testimonios recogidos para reconstruir esta historia, ya mostraba características de liderazgo. Quienes la conocieron durante su etapa escolar recuerdan esa capacidad para ocupar lugares de conducción, organizar y hacerse escuchar. Con el tiempo, aquella personalidad comenzó a expresarse en la actividad política. El trabajo territorial le había dado algo que ningún cargo podía otorgarle por sí solo: conocimiento directo de Lavalle y de sus necesidades. 2011, el primer desafío electoral. Uno de los capítulos que todavía merece ser documentado con mayor profundidad es el año 2011. Según el testimonio aportado para reconstruir su trayectoria, ese año Andrea habría dado uno de sus primeros pasos electorales importantes, enfrentando a Javier López. Fue un momento de aprendizaje. No era todavía la dirigente que años después llegaría a la intendencia. Era una mujer que comenzaba a medir sus fuerzas en un escenario político donde los nombres, las familias, las estructuras y los liderazgos históricos tenían un enorme peso. Pero cada elección también deja algo: experiencia, contactos, errores, aprendizajes y, sobre todo, una mayor visibilidad. De la promotora a la concejal. Con el tiempo llegaría otro paso importante: su ingreso al Consejo Deliberante de Lavalle. Y allí comenzaron a aparecer también los prejuicios. En la política local existían quienes sostenían que Andrea no tendría autonomía propia y que su figura estaría condicionada por otros dirigentes. Ese tipo de comentarios no era extraño en un ambiente político pequeño, donde las relaciones personales tienen tanto peso como las estructuras partidarias. Pero la historia demostraría que Andrea tendría que construir su propio camino. Porque una cosa era llegar acompañada por una estructura política y otra muy diferente era gobernar. La figura de Beto y una nueva etapa política. En aquellos años también aparece otra figura importante de la política y la comunicación local: Beto. La televisión, la radio, el cable y los medios locales habían comenzado a convertirse en espacios de discusión política. Los programas permitían cuestionar, confrontar y poner en debate lo que ocurría en Lavalle. Ese nuevo escenario modificó la manera en que la política local se comunicaba con los vecinos. Y dentro de esa transformación también comenzó a crecer la figura de Andrea. Algunos la veían como una dirigente que todavía debía demostrar su capacidad. Otros creían que detrás de ella existían figuras que tenían mayor peso político. El tiempo sería el encargado de responder esas preguntas. 2017. El salto a la intendencia. Finalmente llegó el momento que cambiaría definitivamente su trayectoria. En 2017, Andrea Lucrecia Vázquez llegó a la intendencia de Lavalle. La elección tuvo además un significado político histórico. Según la prensa de la época, su llegada representaba el regreso del peronismo al gobierno municipal de Lavalle después de 24 años. Andrea dejó su banca para asumir el ejecutivo municipal. De repente, aquella mujer que durante años había recorrido barrios, gestionado ayudas, armado proyectos y participado de la política territorial, tenía frente a sí una responsabilidad completamente diferente: gobernar Lavalle. Y gobernar un municipio pequeño nunca es sencillo. Una intendenta en un contexto adverso. Su gestión coincidió con años políticamente complejos. En La Nación gobernaba Mauricio Macri. En Corrientes gobernaba Gustavo Valdés, y en Lavalle existía una oposición política fuerte. Además, el propio peronismo tenía sus internas y contradicciones. Andrea tuvo que gobernar en medio de un escenario donde no todo dependía de su voluntad. Había que gestionar recursos, conseguir obras, negociar, dialogar con otros niveles del Estado y al mismo tiempo responder a los vecinos. También tuvo que enfrentarse a una sociedad donde, como ocurre en muchos pueblos, los prejuicios hacia una mujer que ocupa un cargo de poder podían convertirse en un obstáculo adicional. No fue solamente una cuestión política, también fue una cuestión cultural. Obras y proyectos. Durante su administración hubo diferentes gestiones y obras que forman parte de la historia reciente de Lavalle. Uno de los antecedentes documentados es su participación en el proceso relacionado con las defensas definitivas de Lavalle,
cuya primera etapa fue inaugurada en 2019. También aparecen gestiones vinculadas con infraestructura, producción y desarrollo local. Entre las cuestiones que quienes recuerdan su administración destacan, aparecen los primeros pasos de proyectos vinculados con el asfalto, la reactivación de gestiones relacionadas con cloacas, la continuidad de proyectos de infraestructura y la planificación de obras vinculadas a la costanera. También hubo iniciativas que buscaron acercar oportunidades educativas. Durante su gestión, el municipio firmó un convenio con la Universidad de la Cuenca del Plata para que estudiantes pudieran realizar prácticas profesionales en organismos municipales. Y en 2020, Andrea participó de una reunión con el entonces ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, donde se trataron cuestiones relacionadas con pequeños productores, agricultura familiar, asistencia ante emergencias climáticas y proyectos productivos. Es decir, aquella experiencia que había comenzado años atrás trabajando con familias y productores continuaba apareciendo en su manera de entender la gestión. La pandemia. Pero entonces llegó uno de los momentos más difíciles, la pandemia de COVID-19. Para Andrea, como para muchos intendentes del país, gobernar durante esos meses significó administrar una situación completamente desconocida. Había que tomar decisiones sanitarias. Había que acompañar a familias, había que atender las consecuencias económicas, había que trabajar en coordinación con otros niveles del Estado, y había que hacerlo en un momento en que las herramientas disponibles eran limitadas. La pandemia atravesó prácticamente toda la vida social y política, y también dejó consecuencias sobre las administraciones municipales, aciertos, errores y contradicciones. Toda gestión política tiene luces y sombras. Y contar la historia de Andrea Vázquez solamente desde sus logros sería incompleto. También existieron críticas. Hubo decisiones cuestionadas. Hubo problemas de coordinación. Hubo internas políticas. Y seguramente hubo errores propios de cualquier administración. La propia Andrea, según el testimonio que forma parte de esta reconstrucción, reconoce que su gestión tuvo aciertos y desaciertos. Eso también forma parte de una historia política honesta, porque gobernar no significa acertar siempre, significa tomar decisiones en contextos muchas veces difíciles y asumir después las consecuencias. Las internas del peronismo. Otro capítulo importante fue la interna dentro del propio peronismo. La política de Lavalle, como la política argentina en general, estuvo atravesada por diferentes posiciones, alianzas y rupturas. Hubo dirigentes que permanecieron dentro del justicialismo, otros tomaron caminos diferentes, algunos se acercaron a otros espacios políticos, y esas transformaciones también repercutieron en Lavalle. En ese contexto, Andrea tuvo que intentar mantener su espacio político y, al mismo tiempo, sostener la gestión municipal. No era sencillo. Gobernar con una oposición externa es una cosa. Gobernar mientras existen diferencias dentro de tu propio espacio es otra completamente distinta. Después de la intendencia, su paso por el Ejecutivo Municipal terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más importantes de la política reciente de Lavalle. Después de la intendencia, Andrea continuó vinculada a la política y regresó al Consejo Deliberante, manteniendo de esa manera una presencia institucional. Y aquí aparece algo que hace particularmente interesante su trayectoria. Es una de las pocas dirigentes de Lavalle que puede hablar desde la experiencia de haber ocupado el Ejecutivo Municipal y posteriormente regresar al Legislativo. Eso le permite observar la política desde dos lugares completamente diferentes. Desde el Consejo, controlando, debatiendo y legislando, y desde la Intendencia, tomando decisiones, administrando recursos y enfrentando diariamente los problemas del municipio. El conflicto más reciente, pero su historia política no terminó con la intendencia. En una etapa más reciente, Andrea volvió a quedar vinculada públicamente a una discusión dentro del Partido Justicialista de Lavalle. Comenzaron a circular publicaciones en redes sociales que la relacionaban con una de las listas o sectores que participarían de una interna partidaria. Andrea decidió salir públicamente a aclararlo.
A través de sus redes sociales manifestó que no participaría en ninguna lista de la interna partidaria y negó formar parte de los armados electorales que circulaban en ese momento. La aclaración tenía un significado político. Después de haber ocupado la intendencia y continuar como concejal, Andrea buscaba dejar en claro que no estaba participando de aquella disputa interna. Más allá de las interpretaciones políticas que cada sector pudiera hacer, hay un hecho concreto. Ella decidió hacer pública su posición y marcar distancia de ese armado electoral, y así, una vez más, su nombre volvió a aparecer en una discusión política de Lavalle. Una mujer que aprendió haciendo. Cuando se observa toda la trayectoria, aparece una característica común. Andrea Lucrecia Vázquez no comenzó su recorrido desde un despacho, comenzó desde el territorio. Primero conoció las necesidades de familias vulnerables, aprendió a realizar diagnósticos, aprendió a gestionar, aprendió a armar proyectos, conoció programas sociales, trabajó con productores, acompañó trámites, participó de capacitaciones. Después llegó la militancia política, más tarde la candidatura, después el Consejo Deliberante y finalmente la Intendencia. Por eso su historia no puede reducirse a una elección de 2017. Su llegada al poder municipal fue el resultado de un proceso mucho más largo. El significado de haber sido intendenta para una localidad como Lavalle, que durante décadas tuvo sus propios liderazgos políticos, la llegada de Andrea representó un cambio importante. Fue una mujer llegando al Ejecutivo. Fue el regreso del peronismo al gobierno municipal después de 24 años. Y fue también el resultado de una construcción política que había comenzado muchos años antes. No fue una historia perfecta. Ninguna gestión política lo es. Hubo aciertos y errores, obras realizadas y proyectos que quedaron pendientes. Momentos de diálogo y momentos de confrontación, alianzas y diferencias, reconocimientos y críticas. Pero todo eso forma parte de la política. Andrea Vázquez y Lavalle. Hoy, al mirar hacia atrás, la figura de Andrea Lucrecia Vázquez ocupa un lugar particular en la historia política reciente de Lavalle. Fue promotora territorial, fue militante, fue candidata, fue concejal, fue intendenta y volvió al consejo. Su trayectoria atravesó distintos gobiernos nacionales y provinciales, diferentes momentos del peronismo y una pandemia que modificó completamente la vida de los municipios. Y todavía queda mucho por investigar, porque detrás de la dirigente pública existe una historia personal que solamente puede ser contada correctamente si ella misma decide compartirla. Su infancia, su familia, su etapa escolar, sus primeros referentes, los comienzos de su militancia, las primeras campañas, la relación con los dirigentes de aquella época, la llegada al consejo, las internas, la elección de 2017, los días más difíciles de su gobierno, la pandemia, las obras, los errores, los proyectos que quedaron pendientes y su presente político. Todo eso forma parte de una historia que todavía se está escribiendo, porque al final, la historia política de un pueblo no está hecha solamente de nombres que ganaron elecciones. Está hecha de personas que caminaron sus calles, conocieron sus problemas, discutieron sus ideas, se equivocaron, volvieron a intentarlo y dejaron una marca. Y en Lavalle, la trayectoria de Andrea Lucrecia Vázquez es, sin dudas, uno de esos capítulos. Una mujer que comenzó recorriendo el territorio y terminó sentada en el despacho de la intendencia, pero cuya historia política, lejos de terminar allí, continuó en el Consejo Deliberante y sigue formando parte de las discusiones políticas de Lavalle. Porque para entender a la Andrea concejal y a la Andrea intendenta, primero hay que conocer a aquella joven promotora territorial que aprendió, muchos años antes, que la política también puede comenzar simplemente escuchando a una familia que necesita ayuda.